Hacia el siglo I de nuestra era, esta porción del mundo antiguo palpita al ritmo de imperios. Roma dicta la paz armada, la Pax Romana, y los caminos romanos vinculan ciudades y aldeas. Pero bajo esa fachada de orden palpita una realidad más compleja. Identidades locales, religiones ancestrales y tensiones sociales que la cámara capta en cada pueblo, en cada camino polvoriento. Aquí lo sagrado se mezcla con lo agrícola. La liturgia marca las estaciones, la cosecha, las peregrinaciones, la Pascua, la afluencia de pueblos. La vida cotidiana está mediada por calendarios religiosos y por el ciclo de la tierra, y cualquier narración sobre la época debe moverse entre el altar y el arado. Judea es ya una pieza dentro del tablero imperial. Desde la muerte de Herodes el Grande hacia el año 4, antes de nuestra era, la organización política de la región es compleja. Fragmentos de reinos clientes, procuradores romanos y autoridades locales coexisten en una tensión de competencias. En la primera mitad del siglo I, la administración romana se manifiesta en impuestos, en levas, en el rubor de la espada que vigila las calles, pero también en lenguas, moneda y orden público que permiten el comercio. Esa superposición de órdenes imperial, real y sacerdotal será el telón de fondo de las vidas que aquí describimos. La figura del gobernador romano, el praefectus o procurador, se recorta sobre la plaza. Entre los años 26 y 36 de nuestra era, por ejemplo, el poder romano en la provincia se ejercía mediante procuradores que respondían a la capital y su autoridad se apoyaba en cohortes y en la presencia simbólica del emblema del César. Las órdenes que bajan desde Roma se traducen en censos, tributos y, cuando es necesario, en violencia. Para el campesino y el artesano, la presencia romana es a la vez garantía de mercado y recordatorio de una soberanía ajena. El templo no es solo un santuario, es la institución que coordina la vida religiosa, económica y política de Judea. La casta sacerdotal, con sus familias y patrimonios, administra oficios, recopila ofrendas y negocia, a veces con la autoridad romana, la estabilidad del orden ritual. Allí se deciden partes esenciales de la cotidianidad: calendario, pureza, acceso a la divinidad. Pero la magnificencia del templo coexiste con la sospecha. Para muchos, su jerarquía ha cedido a la acomodación con los poderes extranjeros. Los fariseos preocupados por la observancia popular y la ley oral. Los saduceos vinculados a la clase sacerdotal y a la literalidad del texto. Los esenios buscando la pureza en comunidades separadas. Y los celotes que ven en la sumisión romana una afrenta que exige resistencia. Estas corrientes no son etiquetas estáticas, son fuerzas vivas que modelan la práctica religiosa y política. En las sinagogas y en las plazas, la teología se vuelve estrategia. En los círculos de mesa, la ley se interpreta como mapa de supervivencia. El arameo es la lengua de la vida doméstica, la lengua que dicen los rabinos y que pronuncian los pescadores en Galilea. El griego, el koiné, es la lengua de comercio y administración en muchas ciudades. El latín permanece como lengua oficial del ejército y del aparato imperial. Esta coexistencia lingüística facilita el encuentro y la fricción. Un mercader de Tarso, una mujer de Nazaret y un centurión pueden entenderse en un mercado, pero hablan mundos distintos. La cultura helenística se ha infiltrado en costumbres y estética, la romanidad en leyes y estructuras. Descendemos a Galilea, llanuras, pesca en el lago, viñedos y aldeas con casas de piedra y techos planos. Aquí la vida es rústica, con un pulso propio. Pescadores en Capernaum, artesanos que reparan redes, campesinos que conocen cada rincón de la ladera. La región es más plural y abierta que Judea. Sus poblaciones mezclan tradiciones y contagian dinamismo. Para muchos protagonistas de los evangelios, la Galilea es el escenario de origen, un lugar de trabajo duro, de religiosidad vivida entre la casa y la sinagoga. Regresamos a la ciudad santa, mercados repletos, comerciantes que cambian moneda, peregrinos de diferentes regiones que se mezclan en las escalinatas del templo. En las grandes festividades, principalmente la Pascua, la ciudad se desborda
y la tensión política aumenta. La lealtad popular puede transformarse en tumulto y la ocupación romana observa con preocupación. La vida de familia está regulada por la ley del matrimonio, la dote y la herencia. El papel de la mujer es central en la gestión del hogar, la crianza y, en muchos casos, en la transmisión de la fe. No obstante, su estatuto legal es limitado. Los matrimonios se arreglan, las alianzas se tejen por conveniencia y estabilidad económica. La figura del patriarca marca la pauta. En esta estructura, sin embargo, también hay espacio para voces singulares, profetisas, discípulas y mujeres que actúan en la esfera pública. La economía se sostiene en la agricultura: trigo, cebada, olivos, vides, en la pesca y en oficios que sostienen la vida cotidiana. El trueque convive con el uso de moneda. La inseguridad climática transforma cosechas en crisis. Para el campesino, la vida es una sucesión de estaciones. Para el comerciante, una tensión entre oferta y demanda. El tributo imperial y las tasas del templo operan como presión constante sobre estos márgenes. Enfermedades que hoy curaríamos eran entonces mortales. La mortalidad infantil es alta y la esperanza de vida limitada. El ritual funerario lavado, envoltura y entierro en cuevas familiares expresa la comunidad hasta en la muerte. Las prácticas de pureza y las prohibiciones rituales moldean las relaciones sociales. Tocar un enfermo, compartir alimento o entrar en contacto con la muerte tiene consecuencias religiosas y prácticas. Las sinagogas funcionan como centros de aprendizaje y cohesión social fuera del ámbito del templo. La figura del maestro, el rabí, emerge como guía moral y pedagógico. En esta atmósfera se forjaron debates que alumbrarán nuevas formas de interpretación religiosa y de comunidad. En ese tiempo, las expectativas sobre un liberador, un Mesías, circulan entre diferentes capas sociales. Para unos, la expectativa es política: expulsar al ocupante extranjero y restaurar un reino davídico. Para otros es espiritual: instaurar justicia divina y renovación interior. Estas expectativas son a la vez combustible y riesgo. Alimentan esperanzas que a veces se traducen en movimientos populares y en choques con las estructuras de poder. El viaje es un rito de paso, el encuentro con otros, el intercambio de historias, la vivencia de la ley. Millones de pasos, muchas veces repetidos, hacen de la peregrinación la experiencia colectiva que define identidades y abre posibilidades de encuentro entre lo local y lo imperial. La vida es trabajo, culto y familia, pero debajo late la pregunta que determina los días venideros. ¿Qué ocurre cuando un predicador itinerante comienza a alterar el mapa moral y político de la región? En este entramado político, religioso y social, alguien comenzará a hablar de reino, de misericordia y de ruptura. Su palabra encenderá incendios de esperanza y de conflicto. La historia que parece rutina está a punto de convertirse en singular. Un viaje desde la sinagoga al templo, desde la pesca al discurso, desde la corrección ritual al desafío profético, y todo eso ocurrirá en la vida de personas que solo desean pan, compañía y sentido. Es Nazaret, una aldea modesta en las colinas de Galilea, en el siglo I de nuestra era. La vida aquí transcurre en lo esencial: familias extensas que comparten labores, niños que corren entre los corrales, mujeres que amasan el pan y hombres que parten hacia el campo o el taller. No hay lujo, apenas lo necesario para subsistir. Campesinos que aran con bueyes, jornaleros que siembran trigo y cebada, pastores que conducen cabras y ovejas por las laderas. La agricultura es el corazón de la subsistencia, pero depende de lluvias inciertas y de la dureza del terreno. El impuesto romano y los tributos al templo pesan como una carga. Del fruto del trabajo, gran parte se entrega a otros. Lo que queda sostiene apenas a la familia. Nazaret es pequeña, pero no ajena al intercambio. Carpinteros que trabajan la madera para techos y puertas, alfareros que moldean cántaros para agua y aceite, herreros que reparan herramientas de hierro. El artesano es figura indispensable. Sus manos dan forma a la vida cotidiana.
La mesa familiar se centra en lo básico: pan de cebada, aceite de oliva, vino mezclado con agua. El pescado seco del lago de Galilea complementa la dieta junto con legumbres, higos y granadas. El pan no es solo alimento, es símbolo de vida y trabajo compartido. Comer juntos es acto de unión, de hospitalidad y de fe. En el interior de las casas, las mujeres son columna de la existencia. Preparan alimentos, gestionan el hogar, educan a los hijos pequeños. También trabajan en el campo en temporadas de cosecha y en los telares producen tejidos para ropa y mantos. Aunque la ley limita su participación en lo público, cada sábado la sinagoga reúne a la comunidad. Es una casa sencilla, con bancos de piedra en torno a un espacio abierto. Allí se leen las escrituras, se ora y se enseña la Torá. No es solo lugar de culto, también funciona como asamblea, escuela y espacio de cohesión social. La lectura pública y la enseñanza oral transmiten la tradición de generación en generación. Los niños aprenden a recitar los textos sagrados, a memorizar los mandamientos y a repetir oraciones. La educación no está institucionalizada, pero el aprendizaje es profundo. La memoria es la herramienta principal. El arameo es la lengua del día a día, pero la escritura se conserva en hebreo. No lejos de Nazaret, el mar de Galilea es fuente de vida. Pescadores lanzan redes al amanecer, barcas se balancean sobre las aguas. El pescado es sustento para la región y también mercancía que viaja hasta ciudades más grandes. Las orillas del lago hierven de actividad: mercados, reparadores de redes, compradores que negocian precios. Galilea es más abierta y cosmopolita que Judea, y el lago es su corazón económico. Séforis, a pocos kilómetros de Nazaret, muestra otra cara: calles pavimentadas, teatros al estilo romano, mosaicos helenísticos. Allí se mezclan soldados, comerciantes y viajeros. La cercanía de estas urbes permite que aldeanos como los de Nazaret entren en contacto con la cultura grecorromana. Arquitectura, moda, entretenimiento. Esa dualidad, la vida sencilla del campo y la influencia del mundo urbano, define la experiencia galilea. Roma impone tributos que se suman a los diezmos religiosos y a las obligaciones locales. El campesino siente el peso del poder en cada moneda que entrega. Esta desigualdad provoca resentimiento, genera tensiones y alimenta sueños de liberación. La vida no es solo trabajo y tributos, también está marcada por fiestas religiosas. Pascua, Pentecostés, tabernáculos, cada una recuerda la historia del pueblo y renueva la esperanza. En esas celebraciones, las familias viajan a Jerusalén, cantan salmos y ofrecen sacrificios. El calendario no es solo agrícola, sino también espiritual. Cada estación se conecta con la memoria colectiva. La fragilidad de la vida se refleja en quienes sufren enfermedades crónicas, lepra o parálisis. Muchos son marginados, considerados impuros o castigados por Dios. El narrador subraya cómo estas condiciones no solo generan dolor físico, sino también exclusión social. La mirada de la comunidad hacia los enfermos revela tanto compasión como temor. En este mundo sencillo pero difícil, los campesinos, artesanos y pescadores alimentan la esperanza de que Dios intervenga. La expectativa mesiánica se respira en las calles y en las sinagogas. Un rey, un profeta, un liberador. La vida dura se acompaña de una convicción profunda. La historia aún no está cerrada. El contraste es abismal entre los que apenas sobreviven y los que concentran poder y riqueza. En ese contraste se gesta la semilla de un mensaje que hablará de justicia, de compasión y de un reino distinto. Así era la vida en Galilea en los días de Jesús, dura, sencilla, profundamente marcada por la fe y la esperanza. Entre el trabajo y la oración, entre la opresión y la expectativa, la gente buscaba sentido en cada jornada. Y de ese suelo, de esas aldeas olvidadas, surgiría una voz que transformaría la historia. De esta vida cotidiana, de este anonimato, está a punto de emerger alguien que encarnará las esperanzas y temores de todo un pueblo. La ciudad es un microcosmos de contrastes. Campesinos recién llegados con ofrendas,
aristócratas en túnicas finas, soldados romanos de guardia en las puertas. Aquí, la política y la religión se entrelazan de manera inseparable. En el centro se alza el templo, reconstruido y embellecido por Herodes el Grande décadas atrás. Columnas imponentes, patios sucesivos y el resplandor dorado del santuario. Es la casa de Dios, el corazón de la fe judía, pero también un símbolo de identidad nacional. Peregrinos de todas partes llegan para sacrificar, orar y cumplir votos. El templo es a la vez santuario, banco y centro político. Dentro de Jerusalén, la casta sacerdotal y el Sanedrín ejercen poder. Saduceos, aristócratas vinculados al templo, controlan gran parte de la vida religiosa. Fariseos, por su parte, influyen entre el pueblo con su énfasis en la interpretación de la ley. La tensión entre estos grupos define los debates y divide a la sociedad. La religión aquí no es solo fe, sino también política en estado puro. Entre las calles sagradas desfilan soldados romanos, armaduras brillantes, lanzas, estandartes con el águila imperial. La presencia romana es un recordatorio constante de que Jerusalén, por muy sagrada que sea, está bajo control extranjero. Gobernadores como Poncio Pilato, entre los años 26 y 36 de nuestra era, administran la provincia desde Cesarea, pero viajan a Jerusalén durante las grandes fiestas para vigilar de cerca a las multitudes. En cada transacción, en cada venta de ganado para el sacrificio, Roma cobra su parte. El templo también exige diezmos y ofrendas. El campesino y el artesano sienten la presión de dos sistemas de poder que reclaman su porción. Este peso económico alimenta la pobreza y enciende el resentimiento contra las élites y contra los romanos. La Pascua, en particular, es tiempo de memoria de la liberación de Egipto, un recordatorio del anhelo de libertad. Para Roma, este es el momento más peligroso. Cualquier disturbio puede convertirse en rebelión. En secreto, conspiran, entrenan, esperan el momento oportuno. Otros grupos sueñan con un Mesías guerrero que libere a Israel por la espada. La ciudad está cargada de tensiones invisibles. Basta una chispa para encender el fuego. Lejos del esplendor del templo, las calles se llenan de tenderos, artesanos, niños que juegan, mendigos que suplican. La vida común se mezcla con lo extraordinario. La misma calle puede ser escenario de discusiones rabínicas y de disputas entre soldados y comerciantes. Jerusalén es una ciudad viva, contradictoria, sagrada y profana a la vez. Las reglas de pureza marcan la vida urbana. ¿Quién puede entrar al templo? ¿Quién es considerado impuro? ¿Quién es marginado por enfermedad o condición social? Leprosos y mendigos permanecen en las puertas lejos del santuario. La religión establece fronteras que definen la vida diaria tanto como los muros de piedra. En los corredores del templo, en las plazas y en las sinagogas, corre un rumor persistente: la esperanza de que Dios enviará a su Mesías. Algunos lo esperan como un sacerdote santo, otros como un rey descendiente de David, otros como un guerrero libertador. Esa expectativa se siente en el aire, tensa como la cuerda de un arco. Dos poderes, dos mundos, coexistiendo en un mismo espacio. Cada decisión, cada gesto, es una negociación delicada. Roma necesita calma. Los sacerdotes, estabilidad. El pueblo, justicia. Espiritualidad intensa, opresión política, desigualdad económica y esperanza mesiánica conviven en un espacio reducido. Todo lo que aquí ocurre resuena más allá de sus muros. Esta ciudad es el corazón palpitante de la fe judía y el escenario inevitable de cualquier cambio profundo. En medio de este hervidero de tensiones, pronto aparecerá un predicador de Galilea. Sus palabras resonarán entre estas piedras sagradas y su mensaje desafiará tanto al poder de Roma como a las autoridades religiosas de Jerusalén. Son las calzadas romanas, construidas con piedras y drenajes, diseñadas para las legiones, pero también recorridas por mercaderes, peregrinos y predicadores. A lo largo de estos caminos, se conectan aldeas aisladas con ciudades cosmopolitas y lo local con lo imperial.
Los viajes no eran solo desplazamientos físicos, sino también actos religiosos. Subir a Jerusalén en las grandes fiestas era caminar en comunidad, cantar salmos en la ruta, sentir que cada paso era parte de la historia de Israel. La peregrinación era rito, memoria y esperanza al mismo tiempo. Caravanas de camellos y burros transportan especias, aceite, lino, vino y pescado seco. Los mercados de Damasco, Cesarea o Alejandría dependen de estos trayectos. En cada cruce lenguas y monedas se mezclan, arameo, griego, hebreo, latín. El viaje era puerta al mundo y al mismo tiempo recordatorio de la diversidad cultural. En el desierto de Judea se encuentran colinas áridas, caminos solitarios, sol implacable. Viajar era prácticamente arriesgar la vida. Bandidos acechaban, las provisiones escaseaban y la falta de agua podía ser mortal. No es casualidad que muchas parábolas y relatos usen el camino como metáfora de peligro y salvación. En la Cesarea Marítima, una ciudad portuaria construida por Herodes el Grande, teatro, acueducto, puerto monumental. Allí la cultura griega y romana dominan. Esculturas de dioses, mosaicos, espectáculos en anfiteatros. Contrasta con la austeridad de Nazaret o Cafarnaúm. Para muchos judíos, estas ciudades eran símbolo de lujo y paganismo. Para otros, oportunidades de comercio y progreso. Entre Galilea y Judea se encuentra Samaria. Judíos y samaritanos arrastran siglos de desconfianza. Diferencias religiosas y políticas los mantienen enfrentados. Cruzar Samaria era más que un viaje geográfico. Era caminar sobre una frontera cargada de sospechas. Los canes o posadas de camino, espacios sencillos, muros de piedra, un patio central para animales, cuartos austeros para viajeros. Allí se compartían relatos, noticias, rumores. El hospedaje era punto de encuentro, desconocidos que cenaban juntos, comerciantes que discutían precios, peregrinos que entonaban salmos bajo el mismo techo. Los pescadores de Galilea no solo vendían en sus aldeas, muchos viajaban con sus cargas hasta ciudades más grandes e incluso hacia Siria y Fenicia. El lago conectaba con rutas fluviales y marítimas que ampliaban horizontes. El viaje del pez desde la red de Cafarnaúm hasta una mesa en Damasco muestra la red invisible que unía economías y culturas. En cada ciudad importante se percibía el peso de Roma. Estatuas de emperadores, monedas con su efigie, tributos exigidos. Para un aldeano judío, encontrarse con símbolos del César en un mercado era enfrentarse al recordatorio constante de que su tierra estaba bajo dominio extranjero. La mayoría viajaba caminando, a veces jornadas enteras bajo el sol, cargando agua y provisiones. Los pies polvorientos eran marca de peregrino, comerciante o profeta. El viaje a pie unía a las personas con el paisaje, colinas, desiertos, ríos, cada paso con su dificultad. Viajar era una prueba de resistencia, pero también una oportunidad de encuentro. Los caminos eran lugares de narración. Allí se transmitían noticias, se contaban parábolas, se compartían esperanzas. El rumor de un profeta, de un milagro o de una rebelión podía propagarse en pocos días de aldea en aldea, viajando más rápido que cualquier mensajero oficial. Sea cual fuera el origen, todos los caminos importantes de Judea y Galilea llevaban a Jerusalén. La ciudad santa no era solo centro religioso, era el corazón que atraía y también el epicentro del conflicto. Quien caminaba hacia sus murallas sentía que se acercaba a un lugar donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Pronto, entre estos viajeros anónimos, aparecerá uno cuya palabra se convertirá en fuego. Sus pasos harán temblar a gobernadores y sacerdotes, y su viaje a Jerusalén marcará el inicio de un drama que cambiará la historia del mundo. En el árido paisaje del Jordán, un hombre solitario predica a orillas del río. El narrador evoca la figura de Juan el Bautista, vestido con piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre. Su voz resuena como un eco de los antiguos profetas, llamando a la conversión, anunciando que el reino de Dios está cerca. Desde Isaías hasta Jeremías, los profetas habían denunciado injusticias, idolatría y corrupción. Su memoria estaba viva en el pueblo. En cada sinagoga,
al leer sus palabras, se renovaba la esperanza de que un enviado de Dios apareciera de nuevo. Para los oprimidos por Roma, los profetas eran faros de resistencia y promesa. Los maestros ambulantes, con un grupo de discípulos, recorrían las regiones enseñando la ley, interpretando la Torá, respondiendo preguntas sobre pureza, justicia y el sentido de la vida. No había templos ni escenarios. El campo, la plaza o la sinagoga improvisada eran su aula. En un mundo con pocos que sabían leer y escribir, la palabra hablada tenía un peso inmenso. La enseñanza se transmitía con parábolas, relatos breves fáciles de recordar, cargados de imágenes cotidianas, semillas, pastores, banquetes. La tradición oral era la manera en que las ideas viajaban y sobrevivían. El ambiente del siglo I estaba cargado de espera. Algunos imaginaban un Mesías rey, descendiente de David, que derrotaría a Roma. Otros lo concebían como un sacerdote santo, que purificaría el templo. Unos pocos, como un profeta visionario que traería una nueva revelación. Esta diversidad de expectativas preparaba el terreno para cualquier predicador que ofreciera esperanza. En la comunidad de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Allí, un grupo de hombres vivía aislado, copiando manuscritos y esperando la llegada de un Mesías doble, uno real y otro sacerdotal. Sus rollos, escondidos en cuevas, sobrevivirían siglos y revelarían que la época estaba llena de fervor y ansiedad espiritual. En contraste, los fariseos caminaban entre el pueblo, enseñando la interpretación estricta de la ley. Creían en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, conceptos que resonaban entre campesinos y artesanos que sufrían. Su capacidad de conectar la ley con la vida diaria les daba un gran prestigio. Los saduceos, aristócratas y sacerdotes, ejercían poder en Jerusalén, controlando sacrificios y ritos en el templo. Eran pragmáticos y colaboraban con Roma para mantener su posición. Rechazaban las expectativas mesiánicas y la idea de resurrección. Para muchos, representaban la élite distante, más interesada en privilegios que en justicia. La fe común en el Dios de Israel estaba viva, pero sus caminos parecían divididos. En ese terreno fértil, cualquier nueva voz podía ser escuchada como esperanza o como amenaza. Cada maestro, cada profeta, cada rumor de Mesías alimentaba el corazón del pueblo. Las injusticias de Roma y la corrupción de las élites hacían que las masas esperaran un liberador. En las calles se susurraba: ¿cuándo vendrá el ungido? ¿Quién será el elegido de Dios? En Jordán, donde Juan bautiza a multitudes en agua, símbolo de purificación. Su llamado es radical. No basta con pertenecer al pueblo de Israel, hay que convertirse de corazón. Con cada inmersión en el río se refuerza la idea de un cambio inminente. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas palabras encienden la imaginación de los oyentes. Si Juan ya es tan radical, ¿quién podrá ser aquel que anuncia? En medio de la multitud, un hombre desconocido se acerca al agua. Su presencia aún pasa inadvertida, pero su nombre pronto resonará en aldeas y ciudades. Ese nombre es Jesús de Nazaret. El sol amanece sobre las colinas de Galilea. Las casas de adobe, sencillas, dejan escapar humo de fogones encendidos. Mujeres preparan pan en hornos de barro. Hombres se dirigen a los campos y niños corretean con risas que rompen el silencio de la aldea. Así era la vida en Nazaret, el pueblo donde creció Jesús. Humilde, agrícola, apartado de los centros de poder. La mayoría de la población vivía del campo. Trigo, cebada, olivos y viñedos eran la base de la economía. Jesús, hijo de un carpintero, conocía el trabajo manual: cortar madera, levantar vigas, reparar techos. La vida diaria era dura, pero se sostenía en la colaboración comunitaria y en una fe compartida. En cada hogar, las mujeres tenían un rol esencial: moler el grano, preparar el pan, hilar, cuidar de los hijos y mantener viva la tradición oral. Eran guardianas de la memoria familiar y de la religión en lo cotidiano. En ese tiempo, el honor de la familia recaía en la conducta de las mujeres, símbolo de estabilidad y continuidad.
Los niños aprendían desde pequeños a memorizar la Torá. En las sinagogas, los maestros enseñaban a leer el hebreo de las Escrituras, aunque solo unos pocos alcanzaban gran dominio. La mayoría debía abandonar pronto la educación para trabajar en el campo o en talleres. En ese contexto, Jesús habría crecido con una fuerte impronta de la ley y los profetas. La Pascua en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, la de las semanas. Cada celebración unía la memoria de Israel con la esperanza de redención. Eran también momentos de encuentro social y peregrinación, donde los mensajes de maestros y profetas podían resonar en multitudes. En la vida cotidiana, Roma estaba siempre presente. Impuestos cobrados por recaudadores locales, soldados patrullando caminos, símbolos imperiales en ciudades. Aunque los campesinos intentaban llevar una vida normal, la sombra del poder extranjero recordaba que la libertad de Israel era un recuerdo lejano. La sinagoga era el corazón de cada comunidad. Allí se leían las escrituras, se debatían temas legales y se reunía la gente. No solo era un lugar de culto, también de aprendizaje y cohesión. Jesús, como todo judío de su tiempo, habría asistido regularmente, aprendiendo la tradición y escuchando a los maestros. Jesús, tras años de vida oculta, comienza a recorrer aldeas galileas. Sus primeras palabras, según se recordará más tarde, no son sobre poder político, sino sobre conversión y esperanza. El reino de Dios está cerca. Esa simple frase resuena como un eco revolucionario en corazones cansados de opresión. Mientras campesinos y artesanos escuchaban con atención, en Jerusalén los sacerdotes y autoridades observaban con recelo. Un nuevo maestro, que hablaba con autoridad fuera del templo, podía convertirse en un problema. La tensión entre el centro de poder y la periferia rural empezaba a gestarse. Jesús no buscó primero a los ricos ni a los poderosos. Su mensaje se dirigió a pescadores, campesinos, enfermos y mujeres marginadas. En un mundo donde la pureza ritual marcaba distancias, su cercanía con los excluidos rompía barreras invisibles, generando asombro y polémica. En los caminos de Galilea los rumores se expandían rápidamente. Un maestro que hablaba con parábolas simples, que hablaba de perdón y de un Dios cercano. La gente comenzaba a preguntarse, ¿es un profeta, un sabio, un rebelde o quizás el Mesías esperado? Como de una vida sencilla en Nazaret comenzaba a nacer algo que cambiaría la historia. De los campos, de las aldeas olvidadas por Roma, surgía una voz que pronto resonaría en Jerusalén, en Samaria y más allá. La vida cotidiana estaba a punto de transformarse para siempre. Aquellos que lo siguieron jamás volverían a ser los mismos. El templo resplandece en el monte Moría, con sus columnas blancas y su altar rodeado de humo de sacrificios. Aquí, en el corazón religioso y político de Judea, la tensión era más visible que nunca. El pueblo clamaba por redención y Roma vigilaba cada movimiento. Jesús hablaba del reino de Dios, un concepto que sonaba subversivo en los oídos de Roma y de los sacerdotes. Para unos, implicaba un reino que superaría al César. Para otros, significaba un acceso a Dios sin depender del templo ni de sus autoridades. Sus palabras eran esperanza para muchos, pero amenaza para quienes ostentaban poder. En aldeas y campos, cientos de personas acudían a escucharlo. Hombres, mujeres, niños y ancianos se reunían en torno a aquel maestro que hablaba de amor al prójimo, perdón de los enemigos y justicia para los oprimidos. Sus parábolas llegaban a los corazones sencillos, pero también despertaban sospechas en las élites. Los fariseos, guardianes de la ley, debatían con él en sinagogas y plazas. Su pregunta constante era, ¿con qué autoridad enseñas? Estos enfrentamientos no eran simples discusiones teológicas, sino luchas por la interpretación de la ley, el núcleo de la identidad judía. Jesús, con sus respuestas, a menudo dejaba a sus adversarios en silencio. En Jerusalén, los saduceos, sacerdotes vinculados al templo, percibían que aquel maestro erosionaba su influencia. Si el pueblo encontraba un acceso directo a Dios, ¿qué lugar tendría entonces el templo y sus sacrificios? Para ellos, Jesús no era solo un predicador, sino una amenaza a su autoridad y a su alianza con Roma.
Roma observaba con creciente inquietud. Cualquier agitación popular podía convertirse en un levantamiento. El prefecto Poncio Pilato, encargado de mantener el orden, sabía que un líder carismático con multitudes detrás podía encender la chispa de la rebelión. La Pax Romana se sostenía en la violencia y Roma no toleraba disidencias. Curar en sábado, acercarse a leprosos, comer con publicanos y prostitutas. Cada gesto cuestionaba las barreras sociales y religiosas. Para el pueblo eran señales de esperanza. Para los líderes eran actos de desafío directo. En uno de los momentos más intensos, Jesús entra en Jerusalén montado en un burro. Este acto evocaba la profecía de Zacarías. «He aquí que tu rey viene a ti humilde, cabalgando sobre un asno». El pueblo lo recibe con ramas de palma gritando «Hosana». La escena es conmovedora pero también explosiva. Roma veía en ello un gesto de rebeldía. Jesús expulsa a los cambistas, vuelca mesas y proclama que la casa de su padre no puede convertirse en cueva de ladrones. Este acto golpea directamente el corazón económico y religioso de Jerusalén. Para las autoridades, era la confirmación de que debía ser detenido. El pueblo estaba dividido. Algunos lo veían como Mesías, otros como un agitador peligroso. El murmullo recorría las calles. ¿Será él quien nos libere de Roma? ¿O traerá sobre nosotros la furia del imperio? En medio de la admiración popular se forjaba una sombra, la decisión de algunos de entregarlo. El narrador deja entrever que entre sus propios seguidores surgía la tensión y que no todos compartían su visión de un reino sin violencia. Roma, los sacerdotes, los fariseos, incluso algunos de sus discípulos, las piezas se movían lentamente hacia un desenlace inevitable. Lo que comenzó en los campos de Galilea se enfrentaba ahora a la maquinaria implacable del poder. El mensaje del reino de Dios había encendido la esperanza, pero también la ira de quienes no toleraban cambios. La decisión ya estaba tomada. Pronto, la vida de Jesús se convertiría en el epicentro de un conflicto que cambiaría para siempre la historia del mundo. En un aposento alto de Jerusalén, una lámpara de aceite tiembla en la penumbra. Jesús comparte pan y vino con sus discípulos. Les habla de entrega, de servicio, de un nuevo pacto. Aquel gesto sencillo se convertiría en un símbolo eterno para millones. La Eucaristía. Con 30 piezas de plata, Roma y los sacerdotes compran la traición. La paradoja. Uno de los más cercanos entrega al Maestro que había predicado amor y fidelidad. En Getsemaní, Jesús ora en soledad. Angustia, sudor como gotas de sangre, la súplica de un hombre enfrentado al abismo. A pocos metros, sus discípulos duermen, incapaces de comprender el peso de la hora. Luces de antorchas atraviesan la oscuridad. Soldados y sacerdotes irrumpen en el huerto. Judas se acerca, besa a Jesús y lo señala como el hombre a detener. El momento había llegado. El maestro de la paz era llevado como un criminal. En el palacio del sumo sacerdote, los ancianos y escribas lo interrogan. Se buscan testigos falsos, se lanzan acusaciones. La pregunta clave resuena: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús responde con firmeza. Esa confesión bastó para condenarlo. El gobernador Poncio Pilato lo interroga. Pilato no ve en él peligro político, pero la presión de los sacerdotes y el clamor de la multitud se imponen. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Bajo esa amenaza, Roma cede. El destino de Jesús queda sellado. La violencia. Soldados romanos azotan su cuerpo, colocan sobre su cabeza una corona de espinas y lo visten con un manto púrpura. Entre golpes y burlas, lo llaman Rey de los Judíos. El contraste es brutal. El que predicó el amor es humillado con odio. Jesús carga la cruz por las calles de Jerusalén. Mujeres lloran, hombres observan en silencio, soldados lo empujan sin compasión. En el siglo I, la crucifixión era la pena reservada a los rebeldes y esclavos, un castigo ejemplar para sembrar terror. En el monte llamado Calvario, 3 cruces se alzan.
Jesús es clavado entre dos malhechores. El cielo se oscurece y la multitud observa. Era el final de un hombre, pero el inicio de una transformación que el mundo aún no comprendía. Con un grito, entrega su espíritu. El velo del templo se rasga, como símbolo de un acceso abierto a Dios. El silencio que sigue pesa más que 1000 palabras. El cuerpo es depositado en una tumba prestada, sellada con una piedra. El tercer día, al amanecer, mujeres encuentran la tumba vacía. No se describe un espectáculo, sino la certeza que brota del desconcierto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Una frase que marcaría el inicio de una fe que se extendería más allá de Jerusalén. El mensaje de Jesús no murió en la cruz. Sus discípulos, antes temerosos, ahora proclamaban con valentía que había resucitado. En pocos años, la enseñanza de aquel Galileo alcanzaría Samaria, Siria, Grecia y finalmente Roma, el corazón del imperio. La vida de Jesús no solo impactó a su tiempo, transformó la historia, redefinió la fe, inspiró a millones de personas a lo largo de los siglos. Su mensaje trascendió fronteras y culturas, convirtiéndose en el fundamento de una de las tradiciones más influyentes del mundo. En los tiempos de Jesús, la vida estaba marcada por la opresión, la esperanza y la búsqueda de sentido. De un rincón humilde de Galilea surgió un mensaje que resonó más allá de su siglo, más allá de su pueblo, más allá de su mundo. Ese mensaje sigue vivo, desafiando a cada generación. El reino de Dios está cerca.